Y este riesgo sí es un riesgo latente que ha sucedido en México, no en el último par de años, pero antes sucedía. Significa que con el dato que nos dan oficial de la inflación, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, si dicha tasa de inflación es más alta que lo que me está pagando el mercado de dinero, ¿qué es lo que le pasa a mi patrimonio? Al menos esa líquida, ¿qué le estará pasando? Pues que se va erosionando y que no voy a tener el mismo poder adquisitivo. Entonces ahí voy perdiendo, porque lo que me paga la tasa, este mercado de dinero, no alcanza a cubrir la inflación. Aunque también hay que decirlo, ha habido ocasiones en que el mercado se voltea, las tasas de interés son bastante más altas que la inflación que nos dan a conocer. Ojo, aquí siempre ha sido un tema polémico con el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque pues a nosotros nos dicen que la inflación el año pasado, si mal no recuerdo, estuvo en 2.83, por ahí, una cosa así. Y sin embargo, cada uno de nosotros tenemos un patrón de consumo y por lo tanto tenemos una inflación diferente. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor mi inflación no fue del 2.83, a lo mejor mi inflación fue del 3 y a lo mejor la inflación de alguno de ustedes fue del 5 o del 6, dependiendo de sus hábitos de consumo o sus patrones de consumo. ¿Okay? Pero a mí sí me sirve como referencia ese dato que se da a conocer mensualmente de la inflación. De hecho, se da quincenalmente porque te van dando por quincenas el dato de la inflación, para saber que me sirva de parámetro si efectivamente las tasas en mercado de dinero son tasas reales. ¿Qué quiere decir una tasa real? Que la tasa que le estoy cobrando al mercado de dinero, donde estoy invirtiendo mi dinero, esté por arriba de ese dato de la inflación. Si tengo una tasa real negativa, significa que la inflación es más elevada que lo que me está dando mercado de dinero. ¿Okay? Y el siguiente riesgo es el riesgo político, que de hecho lo acabamos de ver este mismo año. El año pasado se pagaba una tasa de impuestos sobre la renta sobre las inversiones del 1.04. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente si yo conseguía un 7 al 7, en la realidad me estaban pagando el 5.96. Esa es ya mi tasa neta. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Y qué pasó en la actualidad? Que hubo un cambio precisamente en la miscelánea fiscal y que ahora en lugar de que me retuvieran el 1.04 por concepto de impuesto sobre la renta, en este ejercicio asciende ahora al 1.45. ¿Qué significa este riesgo regulatorio? Pues que ahora voy a percibir netamente una menor cantidad de dinero por estar invertido ahí. ¿Por qué? Porque ahora voy a pagar una mayor tasa de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con los inversionistas en la actualidad? Con los inversionistas de este mercado de dinero, que no solamente ha venido bajando la tasa, sino que también les han aumentado la tasa del impuesto, pues evidentemente la tasa que tienen en la actualidad, ya quitando el impuesto, resulta ser muy baja. Entonces, habría que comparar cuál es la inflación esperada para este año. Podríamos estar pensando que a lo mejor va a andar en torno a un 3%. ¿Y cuánto es lo que me va a quedar a mí si yo hago una inversión en CETES? Si en este momento está el 5, vamos a pensar que el CETE termine el año en 4,5. Ahí le tengo que quitar el 1.45. Entonces, prácticamente, ¿qué va a pasar con mi inversión, jóvenes? Va a crecer solo a lo de la inflación, o sea, no vas a ganar más. Perdón, un poquito más fuerte. Va a crecer solamente conforme a la inflación, o sea, quedaría como pareja a la inflación, o sea, no ganarías. Exactamente, no tendríamos una tasa real, estaríamos apenas emparejándonos con el proceso inflacionario que estamos viviendo. Entonces, cuando esto sucede, jóvenes, y esta observación se los hago todos los semestres, cuando esto sucede y tengo pensado adquirir un bien mueble, o sea, un auto o un bien inmueble, a la hora que estoy viendo
Si yo ya tengo el dinero en este momento para llevar a cabo esa operación y lo tengo invertido en el mercado de dinero, a lo mejor es momento de pensar en de una vez llevar a cabo esa adquisición antes de que la inflación suba y el precio de ese bien que quiero adquirir vaya a ser más alto. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta, si yo quisiera comprar ahora un depa o una casa, yo tengo la expectativa de que las tasas de interés todavía van a bajar un poco más. Entonces también tendría que analizar y evaluar si me conviene esperar en este momento a que se presente esa baja de tasa y en ese momento ir con el banco y decir, quiero contratar un crédito hipotecario con una tasa más baja, o bien dar ese enganche en este momento, pensando de que a lo mejor en el futuro, cuando yo ya quiera utilizar ese enganche, a lo mejor el enganche que me van a pedir es más alto de lo que tengo en la actualidad. Son factores que debemos de estar evaluando, aun cuando se considere que este mercado es el de menor riesgo o el de riesgo cero. Y esto lo digo de manera entrecomillada porque no existe el riesgo cero. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No. ¿Sí estoy siendo claro? Sí. Ok, ¿qué otras características tiene este mercado? Dice, el mercado de dinero ofrece la mayor protección frente a los riesgos de inversión. ¿Por qué? Tiene los precios más estables. El CETE prácticamente lo van a conseguir en cualquier casa de bolsa o en cualquier banco y es el mismo. Podrá haber una variación de centésimas o de décimas en cuanto a la tasa. Es el de el mejor riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque para yo poder colocar deuda en el mercado debo de cumplir con una serie de requisitos o de requerimientos para poder colocar dicha deuda, sea gobierno, sea deuda de una empresa. Debo de cumplir ciertos requisitos para poder colocar dicha deuda. Ya veremos de qué se trata. Y por último, vemos que es un mercado de mayor liquidez y profundidad. ¿Qué significa? Que sí, aquí sí vemos un efecto volumen-precio. Mientras más dinero tenga, por ejemplo, la tesorería de una empresa, vamos a pensar en la tesorería de Kellogg. Si Kellogg tiene en este momento 100 millones de pesos, ¿qué es lo que va a hacer? Que está el volumen que lo que puede conseguir es un mejor precio. Ese mejor precio significaría que a lo mejor en lugar de que le pague el 4.85, vaya consultando con los diferentes intermediarios y termine consiguiendo a lo mejor un 4.88. Ese es el efecto de volumen. ¿Sí queda claro? O sea que mientras más masa monetaria tenga la empresa, el precio mejora. Así es, la empresa o la persona, porque no se crean, también hay personas físicas con gran capacidad económica y que tienen una parte de su patrimonio líquida de manera importante. ¿Y qué es lo que hacen? Se ponen a cotizar con los diferentes bancos o casas de bolsa. Oye, cotízame 25 millones de pesos a 28 días o a 7 días o a un día. Entonces nos pone a todos a competir. Ahí generalmente los bancos tienen la manera de poder captar ese dinero porque lo que hacen es colocar deuda emitida por ellos mismos. En cambio, las casas de bolsa tenemos que salir a comprar o a conseguir un papel en el mercado para asignárselo al cliente. ¿Alguna otra duda? Bien, ¿qué otras características tiene este mercado? Que mercado de dinero, ojo, y aquí vamos a ingresar un chip en nuestra mente. Todo lo que veamos a partir de este momento es de corto plazo y no va a exceder de un año. ¿Ok? Eso es mercado de dinero, corto plazo. Va de un día a 360 días, bursátilmente hablando. ¿Qué significa esto? Que para yo participar en este mercado
debo de invertirlo por lo menos un día. Alguna vez en esta institución educativa les hice, en el TEC de Monterrey, les hice esta pregunta mismas que les repito a ustedes. En la mañana me llama Kellogg's y me dice que trae 10 millones de tesorería a las 9 de la mañana y que cuánto le pago. Le digo, te pago el 4.85, bien. Van los 10 millones de pesos, me los manda su contrato en Vector, le pago el 4.85 y me habla ese mismo día a la 1 de la tarde y me dice que le regreso los 10 millones de pesos más el premio de la tasa. ¿Esto se puede hacer? Es la pregunta para ustedes. No, sí. Por supuesto que no, muy bien. ¿Por qué? Porque como bien lo están, espero que lo estén viendo en la presentación, va de un día. ¿Qué significa un día? Que tiene que por lo menos quedarse una noche conmigo, dormir conmigo una noche. Sí, 24 horas, Para o sea, que, el otro día. para que pueda tener acceso a ese rendimiento. ¿Ok? Otra de las características, y aquí va a ser muy importante cuando veamos ejercicios de mercado secundario, es que yo voy a poder distinguir entre el plazo original y el plazo actual, o los días que le quedan por vencer a cualquiera de los instrumentos que veamos de mercado de dinero. Todos estos instrumentos de mercado de dinero van a tener la misma característica, plazo máximo un año. Entonces, que eso no se nos va a olvidar, ¿ok? ¿Qué otras características tiene el mercado? Es que es un mercado muy eficiente en la actualidad. Si de repente yo cierro con alguna otra empresa o alguna persona, yo le digo, está cerrado el 4.85, en ese momento, si yo tengo ya su dinero en su contrato, automáticamente con un botonazo queda invertido y se acabó. Es un mercado que tiene la característica de ser muy veloz, que es básicamente telefónico o vía computadora, y los movimientos de fondos se llevan a cabo, como ustedes lo saben, ya prácticamente el cheque está en desuso y todo lo utilizamos a través del SPEWA, o ahora conocido como SPEI, y como SPID, que es en el caso de los dólares. ¿Cuáles son los instrumentos de mercado de dinero, jóvenes? Pues primero empezamos con el papel gubernamental, que son los CETES y los bonos de largo plazo. Posteriormente sigue el papel bancario, que son las aceptaciones bancarias, los certificados de depósito. Y después vamos a ver el papel corporativo, que está conformado por pagarés emitidos por empresas, certificados bursátiles y papel comercial. ¿Y cómo queda la conformación entonces en el mercado de dinero? Lo primero que vamos a ver son las tasas gubernamentales. Y evidentemente las tasas van variando en función del plazo y del tipo de instrumento. Si yo quiero comprar un CETE, es lo que nosotros consideramos la base de la pirámide del mercado de dinero. Se le considera como riesgo de crédito cero, es decir, esto lo digo de manera entrecomillada, el riesgo de crédito es cero. Pero si de repente el gobierno mexicano se declarara en insolvencia porque tiene un déficit inmanejable por un mal manejo de las finanzas públicas, puede llegar a decir, pues debo, no niego, pago, no tengo, y caer en un default. Insisto, no veo que vaya a suceder eso ahora y espero que no suceda ni pronto ni después. Pero se le considera que es la base de la estructura del mercado de dinero, porque el papel gubernamental lo consideramos, y vuelvo a señalarlo entrecomilladamente, como riesgo de crédito cero. El riesgo de mercado es bajo. ¿Qué significa esto, riesgo de mercado bajo? Que si yo compro los CETES en directo, los tengo en mi cartera, en mi portafolio, y necesito liquidez, puedo salir a venderlos siempre y cuando los ponga a un precio adecuado. Entonces no me pasa con algún otro tipo de papel que quiero venderlo y no hay compradores. En este mercado, en el mercado de dinero, siempre vamos a encontrar compradores. Y por último, otra de las características del papel gubernamental es que son instrumentos de la mayor liquidez. Todas esas ventajas, sin embargo, se transforman en algo
que no está muy padre, que son las tasas más bajas del mercado. En contraparte, son las que menor riesgo tienen. Entonces, si le van a recomendar, por ejemplo, una inversión a sus abuelas o a sus abuelos, pues evidentemente este sería el papel. No corres ningún riesgo, eso sí, vas a ganar poco, pero vas a dormir muy tranquilo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. No. No, todo bien. Siguiente son las tasas bancarias. Son instrumentos que son menos líquidos. Ahí sí ya no es tan fácil vender un certificado de depósito o una aceptación bancaria, porque generalmente quien te los compra son ellos mismos, los mismos bancos, y tienen una maña de pagártelo un poquito más bajo. Pero aún así pueden ser líquidos y también tienen una tasa que es ligeramente más alta que la tasa gubernamental, y lo que sí tienen es una alta correlación con el comportamiento de las tasas gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que si las tasas del gobierno bajan, también las tasas bancarias tenderán a bajar. Si las tasas gubernamentales suben, también las tasas bancarias tenderán a subir. Y por último, tenemos las tasas corporativas. Son las tasas de las corporaciones que tienen la mayor calificación crediticia, pero son menos líquidos, se tiene una percepción de que se incurre en un mayor riesgo, y por otro lado, sí tienen un spread o un diferencial con las tasas bancarias. ¿Qué quiere decir? Que los papeles corporativos, salvo aquellos grandes conglomerados que tengan una calificación, ya veremos qué es el significado de las calificaciones, pero que tengan una calificación AAA, pues a lo mejor sí van a poder tener una tasa más baja que algunos bancos y algunos bancos pequeños. ¿Ok? ¿Cómo vamos a evaluar estos títulos de deuda, jóvenes? Un título de deuda es un instrumento financiero emitido por una entidad que requiere dinero, que requiere que le demos financiamiento, que le prestemos dinero. Ese título de deuda es un contrato o es un acuerdo entre las partes a través del cual el emisor de la deuda tiene la obligación de repagar al inversionista la cantidad obtenida en préstamo más un interés. Punto. De eso se trata cuando, por ejemplo, vamos a pensar, Kimberly-Clark coloca un certificado bursátil de corto plazo. Lo que está haciendo Kimberly-Clark, si yo compro ese certificado, es que yo le estoy prestando dinero a Kimberly-Clark. Y en tanto Kimberly-Clark se compromete a regresarme el dinero que yo le presté, más un premio que viene expresada en una tasa de interés. ¿Okay? ¿Cómo vamos a calcular el precio de un título de deuda? El precio de un título es el valor traído al presente de todos los flujos de efectivo futuros que va a tener. ¿Qué significa? Que estos instrumentos, todos los instrumentos que vamos a ver en el mercado de dinero, vamos a comprarlos a descuento. ¿Qué es eso de comprarlos a descuento? Que si su valor nominal es de 10 pesos, yo lo tengo que comprar por debajo de dicho valor para que a la hora que se dé su vencimiento, a mí me reintegren el valor nominal. Si estoy hablando de un sete, yo lo voy a comprar a 9.90. Cuando se vence ese sete, ¿cuánto me van a regresar, jóvenes? 10 pesos. Exactamente. Todas esas operaciones van a ser de descuento. Cuando los compramos, vamos a comprarlos por debajo de su valor par, o debajo de par, o debajo de su valor nominal. Todos los tenemos que comprar debajo de ese valor nominal, ¿ok? Salvo que querramos perder dinero. Si queremos perder dinero, puedo comprarlo por arriba de par o por arriba de su valor nominal. Les voy a poner un ejemplo, si no se me olvida, en el caso de los bonos alemanes.
un bono alemán, no sé exactamente de qué duración, de cuántos años de vigencia, los están colocando en subasta primaria arriba de 100 euros, cuando su valor nominal es de 100 euros. Y entonces, no sé si lo comentábamos ayer, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay gente que sabe que al comprar un valor del gobierno, un bono del gobierno alemán por arriba de par, lo estoy comprando a 100 euros con 50 centavos, al vencimiento me van a pagar 100 euros. ¿Qué significa? Que voy a perder 50 centavos de euro por cada bono. Punto. ¿Y hay gente que lo hace? Sí, sí hay gente que lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando se presentan, no sé si esto lo vimos ayer o no. Sí, lo vimos el día de Sí, ayer. un poco lo vimos Aquí lo ayer. comentamos. Bueno, entonces ya no tiene caso mucho andar en este tema. Yo nada Ahora, más tengo una duda sí, respecto a eso que comenta. ¿Eso no genera un fenómeno en que o sea, el gobierno alemán tenga que igual, o sea, ay, no sé cómo se diga, colocar sus bonos cada vez más caros para devolver todavía menos dinero? Porque al final de cuentas, o sea, va a seguir acumulando 50 centavos de euro extra por cada título de deuda que coloca. Entonces eso no genera que la tasa todavía se modifique más, o sea, pues, eh, acuérdense, en este mercado, no sé si lo comenté ayer, el comportamiento del precio es inverso a la tasa. ¿Qué significa esto? Si yo coloco el bono a 100.50 en la subasta, significa que trae implícitamente una tasa negativa. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú como emisor de deuda? Yo lo que quiero, si yo soy el emisor, yo quiero pagar más intereses o pagar menos intereses. Pagar menos, ¿no? Pagar O menos sea, si es intereses. negativa, pues te ayuda porque pagas menos, Por pero recibes más. supuesto, por supuesto. Entonces, ¿pero por qué sucede esto? Porque en momentos en que hay crisis como lo que vimos y lo platicábamos ayer, yo prefiero tener la seguridad de que a mí me van a regresar 100 euros a pesar de que invertí 100 euros con 50 centavos, pero tener la mayor certeza o la mayor seguridad posible de que el gobierno alemán me va a pagar al final el valor nominal a 100 euros. Por eso hay gente que Profe, lo hace. y por ejemplo, México no tendría que aumentar las tasas de interés, o sea, para que sea más atractivo invertir en México y a lo mejor no irte a Alemania. ¿O sí lo está haciendo o no? ¿O qué está haciendo Bueno, lo que actualmente? pasa es que, por ejemplo, las tasas de corto plazo de los bonos alemanes están en terreno negativo, es decir, la tasa es negativa. En cambio, México, la tasa del CETE debe de andar cerca del 5%, 4,80 o 4,90, 4,75. O sea, la tasa sí es positiva y de hecho México es de los países en este momento que están pagando una de las tasas más altas. De hecho, la pregunta más bien sería en el sentido, les comentaba ayer o el lunes, si Banco de México en este momento quisiera dinamizar la economía y que la gente empezara a contratar créditos, las empresas para ampliar la planta o comprar a la competencia, o para las personas físicas, si yo bajo la tasa, comprar casas o comprar coches y reactivar la economía. Pero si bajo demasiado la tasa, pasa la contraparte de lo que tú estabas comentando. ¿Para qué subo la tasa? Si yo subo la tasa, pues a lo mejor sí va a llegar más capital, inversión de cartera, o que alguna gente le llama capital golondrino, y va a invertir en México. Pero ¿qué le va a pasar a la economía mexicana entonces? Que la economía mexicana se va a letargar, se va a desacelerar o va a profundizar su caída. ¿Por qué? Porque con un costo de dinero más alto, la gente no va a contratar deuda, se va a esperar a que las condiciones del mercado en términos del costo del dinero mejoren. Y si yo voy a posponer
una adquisición de un bien mueble o de un bien inmueble porque la tasa está muy alta, ¿qué es lo que sucede con toda la economía? Que toda la economía se empieza a Se hundir, contrae. se empieza a contraer, efectivamente. Profe, Entonces, una pregunta. perdón, déjame terminar con esto, si no se me va. Ok. El Banco Central tiene que encontrar ese punto de equilibrio en donde la tasa no sea lo demasiado alta como para que la economía se contraiga más, ni tampoco sea demasiado baja como para que se vayan los capitales o la inversión de cartera. Esa frontera o ese límite es difícil de localizar y por eso de repente vemos incipientes movimientos en la política monetaria. Hoy voy a bajar medio punto la tasa, ¿ok? Y empiezo a ver cuál es la reacción del mercado. Pero también estoy tomando en cuenta qué están haciendo los bancos centrales del resto de los países en el mundo. Si todos lo están bajando, la tienen en cero o cerca de cero, pues yo sé que a mí me queda un margen, en el caso de, insisto, de México, a lo mejor de poder bajar la tasa otro medio puntito, la tasa de referencia está en torno al 5, bajarla y terminar en 4,5. Pero a lo mejor más bajo del 4,5, corro el riesgo de que toda esa inversión de cartera que hay en México, pum, se me vaya. ¿Y cuál es el riesgo de que se me vaya? Pues que todos esos que están invertidos aquí en México en pesos, van a vender sus pesos y van a comprar ¿qué? Dólares. Dólares. Y entonces, ¿qué le va a pasar al pobre peso mexicano? Se evalúa. Se va a depreciar, se va a devaluar. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Nada más que históricamente, ¿cuál ha sido la tasa de interés más baja en México y cuál fue la razón? Bueno, las tasas también toman en cuenta muchas variables que también son variables exógenas o variables del exterior. Si mal no recuerdo, y ese te lo tendré que confirmar, pero la tasa más baja, si mal no recuerdo, insisto, estuvo en torno al 3%. Es decir, todavía, pero también había que ver en qué condiciones económicas se encontraba el país y cuál era la política económica que se instrumentaba en ese momento. ¿En qué año no se acuerda? No, ya es mucho, estoy viejo, pero no tanto. Eh, pero todo lo investigo, sí debe de haber por ahí en la página del Banco de México cuál ha sido la tasa de referencia más baja, pero estoy casi seguro que fue un 3. Y ya después te voy a checar en qué año fue. Creo que fue en los 90. ¿Ok? Yo tengo otra duda. Ok, gracias. Por lo general, la política monetaria o de tasas de interés en México, ¿cómo es? ¿Es competitiva o se queda como atrás en cuanto al panorama internacional? Bueno, es competitiva porque tiene que ser competitiva. Somos un país emergente y al ser un país emergente representa cierto nivel de riesgo o ciertos riesgos. Entonces, para poder ser atractivos a los ojos de los grandes inversionistas, de los inversionistas institucionales, de los hedge funds, necesito que mi tasa sea atractiva. Entonces, generalmente la tasa mexicana resulta muy atractiva, concretamente para lo que pagan en Estados Unidos. Tradicionalmente o históricamente México ha resultado muy atractivo porque tiene una tasa de interés bastante más grande, o perdón, bastante más alta. Y esto se explica porque también corre un mayor riesgo. Gracias. ¿Okay? Y por último, antes de marchar para vernos mañana, ¿cómo vamos a obtener el rendimiento en este mercado? El rendimiento va a ser una ganancia de capital. Va a ser la diferencia entre mi precio de compra y mi precio de venta del título. Por eso les decía, estos títulos los vamos a comprar a descuento. Yo el CT lo voy a comprar a 9.90 y lo voy a vender a su vencimiento a como me lo pagan al valor nominal, a 10 pesos. Entonces, efectivamente, las operaciones de mercado de dinero de corto plazo, la tasa es de descuento. El pago de intereses se da de manera anticipada porque yo me lo quedo a un precio inferior al valor nominal. Entonces, por eso les decía, es un instrumento
diseñado específicamente para ser colocado debajo de par. Debajo de par significa debajo de su valor nominal. Todo, si yo pudiera comprar un sete de 8 pesos, y ya después calcularemos, comprar un sete de 8 pesos, ¿qué significa en términos de rendimiento? Es decir, en tasa, ¿qué tasa significaría? Mientras más barato pueda comprar un instrumento de estos, voy a obtener un mayor rendimiento. ¿Sí queda claro? Sí. Evidentemente nos va a quedar más claro o intentaré ser más claro cuando llevemos a cabo los ejercicios o empezamos a hacer ejercicios. Para ser honestos, no sé cómo vaya a ser la dinámica de hacer los ejercicios porque pues, el semestre pasado pues, era en el pizarrón y era presencial, pero ya nos los ingeniaremos para ver cómo podemos llevar a cabo esos ejercicios y que sean entendibles para ustedes. ¿Ok? Ok. Muy bien, ¿les parece que lo dejemos por hoy? Y nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Gracias. Gracias.